haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Sí? En nuestras últimas clases, pues hemos empezado a utilizar la herencia, teníamos nuestro producto y hemos dividido el comportamiento de nuestro producto en dos, ¿no? En bebida y en comida. Como vemos, estamos haciendo una tienda, entonces estamos clasificando nuestros productos en comidas y bebidas. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos restringido la creación de nuestros productos. Sí, hasta clases anteriores podíamos crear productos, instancias de la clase producto, pero lo cual no se asemeja a la realidad, ¿no? No voy a una tienda, a un restaurante y digo, véndame un producto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nuestra clase producto la hemos convertido en una clase abstracta. ¿Qué me hace una clase abstracta? Evita que yo pueda generar instancias, crear instancias de mi producto. Sí, entonces creo como un esqueleto. Si estas clases están destinadas precisamente a ser superclases y a ser heredadas por subclases, ¿no? Entonces tenemos nuestras clases de comida y de bebida que extienden nuestra clase producto. Sí, hemos visto que podemos hacer overrides de los métodos, podemos llamar a los constructores de la superclase y de la misma forma que tenemos toda la clase abstracta, podemos tener métodos abstractos. ¿Sí? Los métodos abstractos pues no tienen un contenido, es simplemente la definición de qué es lo que va a devolver y los argumentos, y necesitan ser implementados en todas las subclases, ¿no? Como vemos acá, pues lo tengo implementado en bebida y comida. Si yo tuviera alguna subclase que no esté implementando en alguno de los métodos, pues directamente me va a dar un error de compilación, ¿no? Y ahí el mensaje está claro. O la clase tiene que ser abstracta o tiene que implementar todos los métodos que sean abstractos. ¿Sí? Los métodos que no son abstractos pues son creados de manera normal, como los hemos estado haciendo hasta ahora, y se heredan sin ningún problema, ¿no? Entonces de esa forma pues definimos nuestro producto como una bebida o comida, o bueno, con los constructores que ya hemos sobrecargado. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho hasta la anterior clase. Y nos hemos quedado con un punto pendiente. Veíamos también que todos los objetos, absolutamente todos los objetos, todas las clases en Java, son subclases de una superclase que se llama Object. ¿Sí? Entonces básicamente yo puedo instanciar como un object a cualquier cosa, ¿no? Puedo hacer, qué sé yo, un big décima. Lo puedo hacer. Obviamente lo tengo que instanciar. Puedo hacer un string, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todas las clases que existen o que vaya a crear, ¿sí? Podría crear una instancia de tienda, por ejemplo, que es la clase en la que estoy trabajando actualmente. No lo puedo hacer. Cualquier clase que existente o que vaya a existir, pues siempre va a heredar de la superclase objeto. ¿Ok? Entonces, como veíamos,
lo último que nos hemos quedado es la implementación que hemos hecho de nuestros productos. Perdón, acá vamos a comentar esto, que era lo que nos quedó pendiente de la última clase. Y veíamos cuál es la diferencia, o sea, cómo puedo hacer para comparar dos valores. ¿No? Si se acuerdan, acá teníamos inicialmente teníamos algo así, como 3 igual a 3. ¿No? Vamos a comentar esta parte. ¿Y qué es lo que me da? Cuando yo lo ejecuto, pues la comparación me dice true. ¿Sí? Lo mismo era si yo le decía dos caracteres y los comparaba, ¿no? Pero tal vez podrían ser distintos. ¿Sí? ¿Cuál será el resultado? Pues será false en ese caso. Y si son iguales, pues de hecho me dará true. ¿Sí? Ahí tenemos true. ¿Qué pasa si yo defino dos strings? ¿Serán iguales? Pues pareciera que sí, ¿no? Y ahí está la comparación. Pero ¿qué es lo que hace? Vamos a hacer lo siguiente. Si yo lo defino como un new string, ahí está. Sí, el IDE me está diciendo de que está siendo redundante. No estoy definiendo un nuevo string y lo estoy comparando. Pero ¿qué pasa? Me dice que es falso, que no son iguales. ¿Por qué? Pues hemos visto en una de las primeras clases, los strings son clases inmutables. ¿Sí? Si yo me vengo acá a la clase string, es una clase. ¿Sí? Y cada vez que yo le digo new string, me va a crear una instancia en la memoria con este valor. ¿Sí? Que va a ser una instancia totalmente distinta. ¿Ok? Entonces, para comparar clases, ¿qué utilizábamos? Utilizábamos el equals. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo equals, me hace una comparación un poco más compleja. Y ahí está. True. ¿De dónde viene el equals? ¿Sí? Si yo le aprieto control clic, pues está en la clase string. ¿Ok? Me dice que está en la clase string. Veamos un poquito qué hace. Recibe un objeto y hace la misma comparación que estábamos haciendo. ¿No? Si son iguales, va a retornar true. Si ambos objetos están apuntando exactamente a la misma porción de memoria, entonces son iguales, ¿no? Si no, pues pregunta si es una instancia de string. ¿Por qué? Porque como me dice que puedo recibir un objeto, entonces yo acá podría no colocarle un new string, ¿no? Sino podría colocarle un número. Y sí me va a permitir, ¿por qué? Porque me recibe un objeto. Y un objeto puede ser cualquier cosa en Java. ¿Ok? Entonces, pregunta este instance of string. Es un operador para comparar clases. Entonces, este objeto, que puede ser cualquier cosa, es un string. Si no, pues directamente va a retornar false. Y si es igual,
Entonces lo va a convertir, le va a hacer un casteo y va a llamar a otro método, un codec o coder, perdón, y va a hacer una conversión para comparar el contenido. ¿No? Y bueno, tiene unas conversiones más para caracteres especiales y nos va a devolver si es true o false. ¿Okay? Pero veamos acá hay algo interesante. Me dice que el equals de mi clase string overrides método en object. ¿Sí? Entonces mi clase object, mi superclase en Java es la que tiene el método equals. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos mis todas mis clases tendrían que poder tener el equals, ¿verdad? Y es así que lo estamos haciendo. El objeto c3.equals a c4, ¿no? Que es una comilla. Acá podemos poner producto. Veamos en producto, que era lo que acabamos de comentar, ¿no? Acá yo no tengo un equals. Entonces este equals, ¿de dónde está viniendo? Está viniendo de object. Y me hace la comparación exactamente igual. Si los dos objetos son iguales, entonces recién me devolverá true. Ok. Entonces lo corremos. Evidentemente nos devuelve false. ¿Y qué es lo que me muestra? Me muestra comida. Ambos son comidas. ¿Sí? Pero uno está almacenado en una porción de la memoria, apuntando a los datos que ha guardado en ese lugar de la memoria, y mi otra variable a otra porción de la memoria. Entonces no son iguales. ¿Okay? Entonces ¿a qué íbamos? Íbamos a que podemos hacer un override del equals. ¿Sí? Y justamente nos vamos a basar en básicamente lo que hace el string. Lo vamos a poner acá. Y vamos a comparar un poquito. ¿Sí? Acá estamos utilizando un super. Si el super, ¿cómo era el super? El super, ¿a quién me está llamando? ¿Quién será el super de producto? Porque producto no extiende de nadie. Será el de object, ¿no? Entonces es this igual a object. Básicamente lo mismo que tenemos acá. Entonces return true. Si no, podemos hacer la misma comparación. ¿No? Lo vamos a mantener dentro del else. Y acá yo tengo mi objeto. Es instance of, no es de string, sino es de producto. ¿Sí? Si es instancia de producto, lo que yo voy a hacer es voy a hacer un producto p igual y lo vamos a castear el objeto que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque como hemos visto, yo puedo enviarle cualquier cosa al recibir un object. Y ojo, como estoy haciendo un override, acá yo no le puedo decir que me mande producto o que me reciba un producto. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en object, si yo quiero hacer un override, pues necesito que los argumentos sean exactamente iguales, ¿no? Y acá ya el id me dice que no existe. En el padre no hay eso. ¿Sí? Entonces tiene que ser object. Entonces, si no hago esta validación, pues cuando me llegue cualquier cosa, acá me va a dar un class cast exception. ¿Ok? Y acá yo ya tranquilamente puedo hacer mi comparación. ¿Cómo quiero comparar mis dos productos? ¿Sí? Tendría que utilizar this punto
id es igual a p punto, podemos utilizar los getters, getID, ¿sí? Del this podemos utilizarlo porque es privado y es de la misma clase, ¿verdad? En ese caso, pues, yo le voy a decir return true. Vamos a hacer acá un else y va a ser return false. ¿Sí? Y si no es instancia de producto, pues directamente le diré return false. Ok. Entonces veamos si realmente funciona. Recordemos un poquito qué es lo que pasa cuando se crean, cuando yo creo dos comidas sin argumentos, pues me llama el constructor padre con el ID 200, me dice que es un pan, Big Decimal y 5 estrellas. ¿Sí? Entonces, por defecto va a venir acá y va a tener un ID de 200. Lo ejecutamos. Y ahora, por más de que ambos no sean el mismo objeto, pues me devuelve true. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo equals, ahora sí viene a producto. No, vamos a borrar lo que tengo acá comentado, que lo tienen en la clase string. Entonces va a venir acá y me va a ejecutar todo lo que tengo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá lo podemos ver un poco más visual con la ayuda del ID. Si yo aprieto control y me voy encima de equals, me dice viene de producto. Si yo le llamo cualquier otra cosa, obviamente no me va a hacer override, pero acá no me va a dar error. ¿Por qué? Porque ahora el equals lo hereda de objeto. Si entonces en herencia, pues va en orden al padre inmediato. Va a heredar, va a utilizar los métodos o los atributos del padre inmediato. Si no lo encuentra, pues va a ir al siguiente padre. Y así sucesivamente. Toda la cadena que tengamos hasta llegar a object. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Por acá tenía bebida. ¿Sí? ¿Qué pasará si hago lo siguiente? Voy a generar un producto que se va a llamar bebida 3. Igual a new bebida. Y yo lo voy a instanciar con su ID. Acá nos vamos a colocar esto. El ID. Y yo le voy a poner un ID de 200. El nombre le voy a poner agua mineral. Big Decimal le vamos a poner Big Decimal.value of 1.2 y la calificación le vamos a poner 4 estrellas. Ok. Ahí tengo mi bebida. ¿Y qué pasa si yo le digo si son iguales? ¿Qué pasará? En producto estoy comparando los IDs. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Tendrían que ser distintos, ¿no? Porque son productos distintos. ¿Y qué es lo que pasa? La comparación me dice true. Acá vamos a mostrar el B3 toString para ver que realmente son clases distintas, ¿no? Y aquí está. Una es comida y la otra es bebida.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega mi objeto comida o bebida, y yo le digo es instance of producto, me va a dar que es true. ¿Por qué? Porque comida es hijo de producto. ¿Sí? Cuando estamos seteando acá, pues vemos de que yo le digo producto. Podría ser, acá en vez de producto, podría ser bebida. Pero el resultado, pues va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por herencia, el objeto que me está llegando, que es mi bebida, es una instancia de producto. ¿Sí? Un error muy grave y que seguramente si ven, nuestro IDE nos lo está remarcando, es que la condición objeto instance of object es redundante. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las clases en Java pues son instancias de objeto. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer si yo quiero que me distinga entre bebida y comida? Pues tendría que hacer acá un override. Le vamos a dar generate override methods y me dice de qué método quieres hacer un override. ¿Cuál quieres sobreescribir? ¿De producto o de objeto? El equals de producto. Y acá puedo hacer exactamente lo mismo. Voy a quitarle a la llamada al supermétodo, al método padre. ¿Sí? Y acá, pues ya le diré si es instancia de comida. Comida. Y acá ya tendré que utilizar junto el getID. ¿Sí? Entonces veamos si con eso, y fíjense nuevamente, si yo voy de acá, me va a producto, pero producto está siendo sobrescrito en comida. ¿Sí? Acá tenemos esta parte que le vamos a poner comida. ¿Ok? Nos veamos. Y bueno, acá me sigue diciendo que es true. Veamos por qué es instancia de comida. El B3 que es bebida. Debería darnos un error. Está algo un poco extraño acá. Pero bueno, la idea es esa. Que podemos hacer un override en cada una de las clases hijas. ¿Sí? Este sobrescribe a producto y este sobrescribe a objeto. Y es de esa forma que se va comportando. ¿Sí? ¿Cómo podríamos simplificar un poco esto? Pues simplemente colocarlo acá. El mismo IntelliJ nos está diciendo que hay una forma de mejorar nuestro código. Simplificar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a colocar todo en una sola línea. Simplificar. Me va a retornar esto. Sí, al final podría omitir este else y colocar el return false si no se cumple ninguno de los casos al final. Ahí lo tenemos. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Veamos acá. Acá nos dice algo el IntelliJ.
No le vamos a hacer caso por ahora. Yo puedo ver que mi instancia de comida tiene otro método que no hemos visto hasta ahora. No tengo getID, que viene de producto, cambiar precio, que también viene de producto, el descuento, todos estos pues son los que yo he creado. El equals viene del que acabo de sobreescribir. Get calificación, get nombre, get precio, vienen del producto. Y acá tengo hashcode. ¿Qué hará el hashcode? ¿Sí? Hashcode también viene de objeto. ¿Sí? Y por lo general es un algoritmo que me va a devolver, lo vamos a mostrar ahora, cancel, vamos a mostrarlo, le vamos a poner acá así, hash, ok, entonces me devuelve un entero, es un valor que está diseñado para ser único en la clase, ¿sí? Para cada instancia. Entonces, ¿para qué se utiliza este hashcode? El hashcode se utiliza, entre otras cosas, para ver si un objeto es único o no. Ya. Una muy buena práctica y una recomendación que se hace por lo general es si yo voy a hacer un override del equals, también tengo que hacer un override del hashcode. ¿Por qué? Porque si estoy cambiando la lógica, entonces hay métodos que vamos a ver más adelante que internamente llaman al equals e internamente llaman al hashcode. ¿Sí? Entonces puede crear una incongruencia entre ambos métodos. Así que es una muy buena práctica. Vamos a dar override y el hashcode. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Como acá estamos viendo de que sea el ID para comparar dos objetos, entonces podríamos retornar justamente el hashcode basado en el ID, ¿no? Incluso yo podría hacer algo así. Sí, obviamente el cálculo del hashcode no es tan sencillo. ¿Okay? Podría hacerlo basado en esto. Podría hacerlo return. Y vamos a ver un poquito de estas clases de objects que me permiten manejar justamente objetos. Y ahí tengo hash. Y puedo select this, get ID. ¿Sí? Una forma burda de asegurarme de que el hashcode va a ser único, sabiendo de que este, por ejemplo, es el carnet de identidad o algún registro que es único. Pero de todas formas, al hacerle un hash, pues me va a devolver un valor único. ¿Sí? Y como ya está sobrescrito, va a venir a comida. Y vamos a ver que es distinto. ¿Ok? Entonces, si van a hacer un override del equals, pues asegúrense de hacer un override del hashcode para que no tengan problemas más adelante. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a lo que hemos visto? ¿No? Ok. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo puedo heredar una clase a otras clases, ¿no? Acá tengo mi comida y bebida que heredan
de producto. Ahí está. ¿Sí? Lo que decíamos cuando hemos empezado a hablar de herencia es que Java no me permite herencias múltiples. ¿Qué es herencia múltiple? Vamos a ver un poquito, ya que estamos en épocas de las Olimpiadas, vamos a ver esta estructura de clases. ¿Sí? Tenemos 3 clases, que es ciclista, corredor y nadador. ¿Sí? Cada uno hace tiene sus métodos, realiza sus propias acciones. Y tenemos un atleta que participa en el triatlón, por ejemplo. Así que le han llamado acá triatleta. Entonces, ¿qué hace el triatleta? Pues hereda de múltiples clases, tiene múltiples comportamientos que lo hacen un conjunto. Sí, esto en Java no lo podemos hacer. Yo no puedo hacer acá, por ejemplo, bebida extends producto, coma y extends, no sé, calificación. ¿Sí? Fíjense que ya el ID me da, bueno, en este caso es por un enum, pero podría decirle tienda. ¿Y qué me va a decir el ID o el rato de compilar? Me dice, la clase no puede extender de múltiples clases. ¿Sí? La herencia múltiple no se puede hacer. Entonces, ¿cómo soluciono yo este problema? Que es un caso de la vida real, no solo para este, sino se presentan en muchos otros. Entonces, para eso es que utilizamos interfaces. ¿Sí? Acá lo podemos colocar. Sí, interfaces. Entonces, ¿qué es una interfase? ¿Se acuerdan cuando veíamos nuestras clases y tipos de clases? Por ejemplo, esta es una clase común y corriente. Producto era una clase corriente, la hemos convertido en una clase abstracta. Ya tenemos incluso hasta otro símbolo que nos coloca. Nuestra calificación. Hemos empezado igual con una clase que era string, si no me equivoco. Y la hemos convertido en un enum, en un enumerador. Entonces decíamos, si yo me vengo a new Java class, pues ya hemos visto las clases abstractas, enums, y ahora nos toca ver la parte de interface. Una interfaz. ¿Sí? ¿Qué nombre? Al igual que cualquier clase, pues yo le voy a colocar un nombre. Calificable, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que lo va a identificar? Pues interface. Al igual que tenía con mi calificación enum para enumerador, pues interface. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a crearnos acá un nuevo paquete rapidito para ver la parte de atleta. Le vamos a poner un nombre más simple y vamos a crear una interface que sea ciclista. ¿Sí? Vamos a crear otra interface que sea corredor y vamos a crear nuestra última interface que era nadador. ¿Sí? Entonces ahí las tengo las 3. Me puedo crear una nueva clase que le hemos llamado triatleta. ¿Y qué hacemos con este triatleta? Ya hemos visto que no puedo darle extends ciclista, corredor y nadador, ¿verdad?
¿qué puedo utilizar? Viene el nuevo keyword que vamos a utilizar a partir de ahora, que es implements. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo implements, pues me va a heredar lo que estábamos viendo. ¿Sí? Otra cosa que veíamos cuando teníamos nuestra clase producto son los métodos abstractos, ¿no? Que solamente tienen la definición, no tienen el contenido. Entonces, los métodos que tengan cada una de mis interfaces tienen que ser de esa forma. ¿Sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, public void servicio. ¿Sí? Si yo le pongo acá algún código, pues ya inmediatamente me dice no puede tener un body. Todos los métodos son abstractos. ¿Sí? No puedo hacer eso. ¿Ok? En el corredor era correr y en el otro es nadar. Otra característica de los métodos en las interfaces es que todos son public. Sí, es por eso que si se fijan, acá el IntelliJ pues me dice está siendo redundante porque los métodos de una instancia son automáticamente públicos. ¿Sí? Ojo, aquí con estos modifiers tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Se acuerdan en producto, por ejemplo, qué pasaba si yo le quito el public a este? ¿Qué quiere decir? Que es un método, en este caso el constructor, por defecto. Entonces lo voy a poder ver dentro del paquete. ¿Sí? De mi paquete. Mientras que si yo lo quito el modifier, pues no significa lo mismo que en una clase normal. ¿Sí? Va a ser visto públicamente. Podría hacerlo private, pero ahí también me va a dar un error que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, para interfaces, public o por defecto son lo mismo. ¿Sí? Y si vengo acá a triatleta, pues ya, ¿qué es lo que me falta? Lo mismo que veíamos con nuestro método abstracto, ¿no? Lo tengo que implementar en todas las clases que justamente implementen esas clases. ¿Ok? Acá le puedo decir implementar métodos. ¿Y qué me va a hacer? Me va a decir cuáles quieres implementar. Si yo elijo solo implementar uno, pues me va a seguir dando error. ¿Por qué? Porque tengo que implementar absolutamente todos. ¿Ok? Entonces ahí está. Hacer busy. Y acá ya tendrá busy. Tendrá sus propios su propio comportamiento. ¿Sí? Entonces es así como funciona la herencia múltiple. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro atleta? Acá. Que ya tenemos ciclista, le vamos a poner ciclista pro, por ejemplo. ¿Sí? Y que también va a ser, va a tener su método, que se llama hacebici. Y probablemente tenga exactamente lo que hace un ciclista. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este método sí me realice una acción?
¿sí? Yo quiero que este ACBC me ejecute algo específico. Entonces, para eso es que yo utilizo el keyword default. ¿Sí? Cuando yo le digo default, acá ya nuevamente el IDE me está dando un error y me dice el método, las extensiones de método deberían tener un cuerpo. ¿Ok? Entonces para eso, pues sí, ya le puedo colocar esa parte. Obviamente que en el Ciclista Pro, pues ya no necesitaría implementar esto. Simplemente implementar al ciclista. Y aquí podría utilizar public static void main string y algo que hemos visto en una de las clases anteriores, le puedo poner cualquier cosa, ¿no? No necesariamente tienen que ser Ajax. ¿Y qué puedo hacer? Puedo llamar this.acbc o podría, como no es una clase estática, pues tendría que ser ciclista pro igual a new ciclista pro y acá sí vendría punto acbici. ¿Sí? Y en el triatleta le podemos hacer algo así. Puedo hacerle un override o puedo omitir el override. ¿Por qué? Porque el ciclista ya tiene el método por defecto. No es necesario implementar. Y vamos a ver lo mismo acá. En el triatleta. Acá le vamos a colocar esta clase. ¿No? Pero adicionalmente a esto, sí o sí, tengo que implementar los otros dos, que no son por defecto. De correr y nadar. Y lo compilamos y lo ejecutamos. Y vemos que dice, hace bici, ¿de dónde está sacando? Del que está por defecto. Pero nuevamente, si mi implementación de la solución que tengo es que el triatleta no va a ser exactamente lo mismo que el ciclista, entonces, en ese caso yo sí le doy override y ya nos muestra bici en triatlón, ¿no? Pero el ciclista pro, pues sí, no necesito hacer ningún override ni hacer nada. Y toda la lógica puede estar acá. ¿Ok? Entonces, de esa forma es que podemos utilizar herencia múltiple. Sí, algunas cosas importantes que vale la pena recalcarlas. Todos los métodos son public y no pueden tener un body. Si necesito que tenga un body, pues solo tengo dos opciones. O hacerlo default o hacerlo private. ¿Sí? Si yo lo hago private, entonces sí necesito definirlo. Sí, probablemente pueda
tener acá public void preparación, por ejemplo, y dentro de las otras clases, o perdón, acciones que vaya a hacer, pues tenga que ser calentar, ¿no? Entonces, por eso, si necesito un método private, solo va a ser accesible acá. ¿Quién me dice por qué me está dando un error acá el IntelliJ? ¿Quién se acuerda? ¿Será porque es public? ¿De tener que quitar el public? Veremos qué nos dice aquí el foquito rojo. Nos dice borrar el body, volverlo default o volverlo static. ¿Sí? Si lo vuelvo static, obviamente pues podré setear todos los métodos y toda la información que necesite para que sea estática. Podré tener atributos. ¿No? Este, por ejemplo, tendría que ser, para que funcione, tendría que ser estático también, para que lo pueda llamar. Pero podré tener atributos. Pues no. ¿Será que si le pongo privado? Pues tampoco. ¿Cómo podría hacer de que sí funcione un atributo si es que lo necesito tener? Pues tendría que ser con static, con default, ¿sí? Pues me dice que no se puede. Public static tampoco. No me deja definitivamente. Si es estático, pues tendría que darle un valor. ¿Sí? Entonces, para el corredor, el ID, pues como que no vale la pena, ¿no? Podría ser un deporte ID, tal vez, ¿no? Algo así. Que sea fijo y que también lo puedo utilizar. Deporte ID igual a 1111, no sé. Acá ya no me va a dejar porque no lo puedo modificar, ¿no? Pero sí le podría pasar a este, por ejemplo. Deporte ID. Y aquí un int. No tiene mucho sentido, pero la idea es esa. ¿Sí? Si necesito tener atributos, pues tienen que ser básicamente como constantes. ¿Sí? Y lo mismo que con los public. Si yo directamente las instancio, pues van a ser public y static. Eso quiere decir que desde acá yo puedo decir triatleta punto lo teníamos por acá. Acá a ver donde lo teníamos en corredor. Perdón. Bueno, pero lo voy a poder utilizar más adelante. ¿Sí? El deporte ID. Ok. Entonces, empecemos a aplicar toda la parte de interfaz. Como ya hemos visto, a nuestra clase de tienda. Sí, nos queda un poquito de tiempo, así que nos vamos a apurar. Vamos a crear un
una constante y le vamos a llamar va a ser del tipo calificación y le vamos a llamar calificación por defecto. ¿Sí? ¿Y de dónde va a venir? Va a venir de nuestro enum de calificación y va a ser sin calificación. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Esto es nuestra interfaz calificable y le vamos a poner un método que se va a llamar aplicar calificación. Public void aplicar calificación. ¿Ok? ¿Tendrá que ser por defecto? No. Pues ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde yo puedo implementar mi calificable? ¿Qué es lo que yo quisiera calificar? ¿Sí? Si se fijan, pues ya lo estábamos haciendo acá en el constructor. Yo le digo, la calificación es de 4 estrellas. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde tendré que ponerlo? Lo tendré que poner en la comida, en la bebida. Lo pondremos en la bebida. ¿Cómo tendré que agregar? Con implements calificable. Me da un error. ¿Por qué me está dando el error? ¿Alguien se acuerda? No. Me está dando el error porque tengo que implementar el método aplicar calificación. ¿Sí? Aquí está. Entonces lo vamos a modificar un poquitito. Esto vamos a hacer que me devuelva un producto y vamos a hacer que me reciba, por ejemplo, el número de estrellas. ¿Sí? Nos vamos a volver a bebida y vamos a ver que evidentemente ha vuelto a dar error. ¿Por qué? Porque esto no es void, es producto. Pero en este caso, ¿qué tendría que ser? ¿Será que yo le puedo decir que sea bebida? Pues sí, sí lo puedo hacer. ¿Ok? Vamos a decirle que me va a retornar una nueva bebida. ¿Con qué valores? Vamos a utilizar este constructor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Le vamos a colocar this.id. En este caso es getID. This.get nombre. This.get precio. Y la calificación. ¿Se acuerdan cómo podíamos sacar la calificación basándonos en un entero? Mientras se acuerdan, yo voy a crear mi nuevo constructor. Y le vamos a poner esto. No, vamos a crearlo arriba. Sí, si nadie se acuerda, pues en un minutito los vamos a
les voy a hacer recuerdo. Aquí está, esto es producto. Y ahora sí viene esto. Me estoy creando un nuevo constructor en producto. Es más, creo que ya lo tengo. Ahí está. Solo que lo hace sin calificación. Sí, está bien. Entonces vamos a utilizar ese mismo constructor que teníamos. Solo que aquí ya le voy a colocar una variable que le voy a llamar calificación. ¿De dónde la saco? ¿De qué tipo será? Va a ser del tipo calificación. ¿Y cómo lo obtengo? Yo le digo calificación punto values, que me devuelve un array, y podríamos utilizar estrellas. ¿Sí? Y esta nueva bebida es la que yo voy a retornar. Aplicar calificación. Vámonos a nuestra tienda. Vamos a crear una bebida que va a ser B4 igual new bebida, utilizando un ID que va a ser 201, un nombre que va a ser le podemos poner té helado, el precio big decimal punto value of, y le vamos a poner 4.50. Sí. ¿Qué me falta? Aquí me va a dar algún error. Ya, tengo que hacer nomás el override de mi generate override. Aquí está. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué más voy a hacer? Le voy a decir b4 punto, teníamos mostrar información, esta vez en español. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer b4 igual a b4 punto aplicar calificación, y le vamos a poner 3, por ejemplo. Y nuevamente vamos a hacer b4 punto mostrar información en español. ¿Okay? Veamos cómo queda mi ciclista pro. Bueno, veamos cómo queda mi ejecución. Aquí es en tienda. Perfecto. Ahí está. Bebida, té helado, precio 4.50, calificación pues 0, todavía no tiene calificación. Y su fecha de elaboración, como lo hemos colocado. Y luego me crea una nueva instancia y ahí ya le coloca la calificación. No tiene un poco más de sentido. Yo pido la bebida y no es que apenas pido, me dicen, ¿y cuál es la calificación? ¿Cómo está su bebida antes de que la prueben? O su comida o lo que sea. Pues tiene más sentido de que yo me pido mi comida o mi bebida, la pruebo o hago lo que tenga que hacer y luego recién aplico la calificación. ¿Qué pasará si le pongo 30? ¿Funcionará? ¿Me dará algún error? Pues sí, evidentemente error, que me dice array index out of bounds exception. ¿Qué pasa? Que acá no puedo tener 30. ¿No? ¿Qué le puedo hacer? Le puedo aumentar una validación en línea.
una validación ternaria. Le puedo decir estrellas mayor o igual a 0 y estrellas menor o igual a 5. ¿Sí? Si está en ese rango, pues voy a devolver estrellas. Y si no, voy a devolver calificación por defecto. ¿Cuál era mi calificación por defecto? Es, lo tengo acá en calificable, sin calificación. Compilamos y ejecutamos. Y ahí lo tengo, ¿no? Si le pongo cualquier cosa, ya no me da error, simplemente me lo deja vacío. Pero si cumplo lo que está en el rango, pues me va a aplicar esa calificación. Ahí está, de 3 estrellas. ¿Sí? Esto creo que es algo que teníamos pendiente de una de las primeras clases, las validaciones ternarias. Sí, acá yo coloco mi condición con el signo de interrogación, lo que va, el valor por verdadero o el valor por falso. Sí, me simplifica mucho. Es básicamente lo mismo que hacer if y else, ¿no? Es mucho más sencillo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero aplicarle calificación a mi comida 4? Tendría que volverle a poner acá implements calificable. Tendría que volver a hacer todo lo mismo para mi comida. Tendría que volver a hacer eso. Pues como que no tiene sentido, ¿no? Cada vez que creo una clase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos a colocar al padre. ¿Sí? Fíjense que el padre no me va a dar ningún error. ¿Por qué? Porque es una clase abstracta. Si no fuera clase abstracta, pues ahí sí me va a decir, tienes que implementar todos los métodos. Pero como es una clase abstracta, puedo dejarle que decida nuevamente. A todos, cada uno de sus hijos va a tener un método para aplicar la calificación, sí o no. En nuestro caso, no lo vamos a hacer. Y otra cosa más. No, ahora yo le puedo quitar el implement calificable y el override va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque va al padre y del padre va todavía al calificable. ¿Ok? Entonces, nuevamente, cada uno de los hijos podría hacer un override. Pero en nuestro caso, la aplicación de la calificación va a ser para todos. Vamos a poner acá abajo. ¿Sí? Vamos a hacer un override. Ahora sí, ¿de quién está haciendo el override? De calificable. Y ahora sí, yo puedo decirle aplicar calificación y 5. Por ejemplo. Sí, vamos a hacer acá C4. Vamos a mostrar información. Igual en español. Le vamos a aplicar la calificación y vamos a volver a mostrar. ¿Ok? Compilamos. Se ejecuta. Y ahí tengo. Bueno, nuestro pan inicialmente también estaba con 5. Le vamos a cambiar a 1. Sí, ahí está la bebida. Antes de la calificación, después de la calificación. Acá tenemos un error de que nuestra clase es inmutable. Entonces tengo que asignarle
En este caso estoy reutilizando la misma variable, pero puedo crearme una nueva. Sí, ahí está. ¿No? El pan que estaba con 5 estrellas, cuando lo he comprado, pues ahora tiene una estrella. ¿Ok? Sí. Si no hay ninguna duda, pues muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el jueves. Que tengan buena noche. Chao, chao.